Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, vivir para agradar a los demás. Cierto es que la Biblia nos indica debemos de hacer todo lo posible de nuestra parte para edificar a quienes nos rodean, para vivir en paz con quienes están a nuestro alrededor. Pero amigos, de esto a pasar al plano de vivir prácticamente con nuestra voluntad entregada a la satisfacción, a la gratificación ajena, hay una diferencia enorme, una diferencia, digamos que descomunal. Pues con esto tiene que ver nuestro tema. Personas que han perdido el límite, han perdido la frontera en esto y se dedican a agradar a otros prácticamente viviendo como esclavos de la voluntad ajena. En la carta a los Gálatas capítulo 1 y verso 10, San Pablo hace una referencia directa a este tema. Dice él, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Me gusta, suena como si fuese altivez. De pronto lo dice otra persona y lo malinterpretamos, pero conociendo a Pablo, sabemos a qué se refiere. Lo leo de nuevo. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Está diciendo que si él cayera en eso de vivir para quedar bien con los demás, eso prácticamente anularía su llamado y eso deslegitimaría también su ministerio, porque efectivamente es Dios a quien debemos agradar supremamente. Pero es bien fácil, amigos, perderse en esto. Uno lo puede hacer por amor, uno lo puede hacer por un compromiso malentendido, uno lo puede hacer simplemente porque alguna personalidad más fuerte te esté controlando, en fin. Pero, como dice Pablo, debe quedar claro que no debemos nosotros vivir para ganarnos el favor de la gente, sino el de Dios. Ahora, lo curioso con esto, amigos, es que al ganar el favor de Dios, de paso con ello ganamos el favor de quienes nos rodean. Ahora, ¿qué resulta? Hagámonos la pregunta. ¿Qué resulta de vivir para agradar a los demás? Vamos a ver, amigos, una corta lista con una clara evidencia de los resultados de vivir para agradar a los demás, es decir, poner a los demás como la prioridad uno en nuestras vidas. Pues bien, en primer lugar, resulta de vivir para agradar a los demás que te esclavizas precisamente a la voluntad ajena. Así somos los humanos. Cuando tú das, siempre te están pidiendo más, porque la necesidad humana nunca acaba. Tú das hoy, mañana tienes que dar el doble, más tarde tienes que dar más. A los humanos como que nos falta balance en esto. Y somos bastante absorbentes, somos, como bien pudiera decirse, posesivos en nuestra relación con los demás y también en nuestra expectativa, en nuestra actitud para con los demás. Y cuando alguien, por razones de digamos que inseguridad personal, baja autoestima o una entrega desmesurada, en afectos, en compromiso, cuando hace eso esta persona, prácticamente se vuelve un esclavo. Vive para averiguar qué quieren los demás. Es más, está tratando todo el tiempo de interpretarlos para hacer cosas aún sin que se lo pidan. Porque la persona que vive para agradar a los demás hace sin que le pidan, a ese extremo. Llega de este, llamémosle así, es desagradable el término, pero no queda más remedio, este servilismo emotivo de su parte para con alguien o para con algunos. Porque parece ser que las personas con esta proclividad
no solo lo hacen con alguien en particular, sino que por lo general actúan así en su círculo más significativo o donde hay personas con cierto rango de autoridad. En segundo término, ¿qué resulta de vivir para agradar a los demás? Pues resulta que pierdes tu capacidad de criterio y caes en una actitud pasiva. Perder criterio o capacidad de criterio es cuando ya tú dejaste de pensar, ya tú dejaste de opinar. Entonces que los demás decidan, que los demás opinen, que los demás digan si esto está bien, si no está bien, si hay que hacer esto o si habrá que hacer lo otro. Entonces te conviertes en un ente pasivo. Ahora, del otro lado, hay personas o hay personalidades controladoras que gustan de allegarse y asociarse a personas pasivas que se dejan gobernar fácilmente, que se dejan dirigir fácilmente, personas que han renunciado a un criterio, que han renunciado a una opinión. Entonces, imagínese usted el cóctel que se está formando. Por un lado, esta persona que se torna un ente pasivo, que ha renunciado a su capacidad de criterio, y por el otro lado, alguien controlador, que va prácticamente a manejar los hilos por sobre esta persona y prácticamente le va a convertir en un títere. Ahora bien, esto sucede no por razones malignas, amigos. No crean que es cuestión de malignidad, de perversión, de una alta pecaminosidad. Esto sucede entre personas que son buenas personas. Sucede en relaciones cotidianas, relaciones del común, de lo que vemos en la humanidad. Pero el resultado es malísimo, porque aunque se haga de manera inconsciente, aunque se haga de una manera pasiva, no deja de ser malo por eso. Y cuando alguien vive para agradar a otro o a otros y pierde su capacidad de criterio, deja de pensar, deja de opinar y cae en pasividad, ese es un mal fruto, ese es definitivamente un mal resultado. Tercer mal resultado de vivir para agradar a los demás: te vuelves inseguro y lleno de temores. Mire que esto es interesante. La persona insegura, la persona pasiva, que prefiere que otros decidan, que se vuelve prácticamente un seguidor, esta persona cree que haciendo eso se va a sentir más segura, pero sucede todo lo contrario. Se vuelve cada vez más insegura, se vuelve cada vez más temerosa, y eso significa entonces que es absolutamente erróneo pensar que voy a curar mis inseguridades poniéndome a la sombra de una persona, que les digo, autócrata, que es acostumbrada a ser la que opina, la que decide. Este otro que se plega a una personalidad así nunca va a encontrar resguardo ni seguridad. Al contrario, la forma autócrata de ser de este otro le va a profundizar su inseguridad, le va a acrecentar sus temores. Entonces, de nuevo, todos estos son, amigos, malos, pero muy malos productos, muy malos resultados. De ahí que cada quien tenga que luchar, amigos, para superar sus, llamémosle así, deficiencias, disfunciones, y tratar de ser un ente activo, un ente autónomo, independiente, que si bien es cierto se entrelace en relaciones que pueden ser laborales, fraternas, conyugales, etcétera, debe de mostrarse como alguien autónomo, y eso va a enriquecer esos escenarios, va a enriquecer esas relaciones, y todo lo contrario sucederá si hace lo opuesto, si vive para agradar a otro o a otros. Aquella relación se va secando, aquella relación va perdiendo significado, y ni van a estar al final del proceso contentos los que controlan y dirigen a esta personalidad pasiva, como ella misma. Esta persona no se va a sentir feliz, no se va a sentir contenta.
Sigo sumando, número 4, ¿qué más resulta? ¿Qué otro producto de esta actitud vivir para agradar a los demás? Bueno, tu percepción de la voluntad divina se afecta y aquí ya entramos en un plano superior de lo solo relacional, humanamente hablando. Entramos al plano del mundo espiritual, de la relación con Dios. Comienza tu percepción de la voluntad de Dios a afectarse, a atrofiarse, a distorsionarse. ¿Por qué? Porque a fuerza de ya no pensar mucho, a fuerza de haber renunciado a tu capacidad de criterio, a fuerza de convertirte cada vez más en un ente pasivo en tus relaciones y solo vivir para agradar a los otros, vivir averiguando cómo quedar bien, eso también se va plasmando en tu propia relación con Dios. Dejas de inquirir, dejas de preguntarle a Dios, dejas de buscar en tu relación con Él, dejas de tener esas insatisfacciones que me parece que las insatisfacciones espirituales nos llevan a respuestas divinas. Cada vez que no nos gusta algo, vamos a pelear en oración. Eso es importante para que Dios se revele a nosotros, para que Dios nos hable. Pero si ya no hay insatisfacción porque estás a la sombra de ese vivir para agradar, ya ni siquiera con Dios vas a tener aspiraciones, ya no vas a querer respuestas. Lo único que vas a querer con Dios es quedarte quietecito, quietecita, como para que Dios no advierta tu presencia y que Dios no se meta contigo y que Dios no te hable y que Dios no te trate. Esa es una falsa seguridad. Nuestra más grande seguridad es que Dios nos tome como barro, trabaje con nuestras vidas, deshaga lo que no tiene buena forma y le dé forma a aquello que debe tenerla en nuestras vidas, en nuestras personas. ¿Se da cuenta, amigo? ¿Se da cuenta, amiga? Qué importante es ser activo aún en nuestra propia relación con Dios. Pero cuando, insisto, vivimos solo para agradar a otros, esa percepción de la voluntad de Dios, de la voz de Dios, también se va perdiendo. Y número 5, con lo que cierro, también otro mal producto de vivir para agradar a los demás es que te vuelves una persona manipulable y fácil de controlar. Hay personas que, con tal de que haya paz, prefieren ser controladas y manipuladas. Error. Esa es una relación enfermiza entonces, esa es una relación disfuncional entonces. Claro que tiene que haber disputa en una relación sana, claro que tiene que haber discrepancia, claro que tiene que haber esa diversidad de sentires, esa diversidad, ese contraste de opiniones. Es que así se enriquecen las relaciones. Pero donde uno solo vive para decir sí y el otro solo para mandar, eso es total disfunción y cosa enfermiza. Entonces, no es bueno, no es sano volvernos manipulables, controlables, y esto en ninguna manera tiene que ver con el tema de la obediencia, de la sujeción. Uno puede tener obediencia y sujeción y no necesariamente implica quedarse absolutamente callado y renunciar a pensar y renunciar a sentir. Pues leía, amigos, para ustedes de la carta a los Gálatas capítulo 1 y verso 10 de San Pablo, que nos dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Está claro que te deja inoperante, te deja inhabilitado. El tratar de agradar a la gente aún te inhabilita para con Dios, es lo que está diciendo San Pablo. Pues esto ha servido como texto bíblico y palabra de Dios para darle fortaleza a nuestro tema de hoy, vivir para agradar a los demás. Y les he traído 5 malos resultados de vivir para agradar a los demás, que son: 1, te esclavizas de ese modo a la voluntad ajena. 2, pierdes tu capacidad de criterio y caes en pasividad. 3, te vuelves inseguro,
te llenas de temores, tus inseguridades crecerán más. De igual manera tus temores. 4, tu percepción, espiritualmente hablando de la voluntad de Dios, también se atrofiará, también se afectará por esa actitud pasiva que te lleva a ya ni siquiera pensar y buscar en Dios respuestas. Y 5, te vuelves una persona manipulable y fácil de controlar. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Vivir para agradar a los demás. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.